Ya, vamos a iniciar la clase de hoy de ciencias. Ya comenzamos la grabación y voy a mostrar la presentación, pero estamos en el tema todavía de plantas. Esa es la unidad que estamos viendo, plantas. ¿Ya? Y vamos a continuar con esa temática. Estamos en el tema de reproducción de las plantas. ¿Ya? Viendo este tema, cómo se reproducen, ¿cierto? Y hemos ya hablado de la importancia de las flores para la reproducción de las plantas que tienen flores, porque las plantas que tienen flores se reproducen de esa forma, pero hay algunas plantas que usan otros métodos. Pero estábamos viendo esta forma de reproducción a través de la flor. ¿Ya? Y hoy lo que vamos a hacer un pequeño... 23. Con nuestro plan de afectividad y sexualidad, que estamos hablando de la reproducción y con el tema de orientación, entonces lo vamos a vincular también con la reproducción humana. Vamos a hacer una comparación, hablando de la reproducción de las plantas con la reproducción humana, a ver cuáles son las similitudes y las diferencias, ¿ya?, que podemos encontrar entre reproducción humana y reproducción de plantas, ¿ya?, y hacer esas comparaciones. Y vamos a ver que quizá hay algunas similitudes o nos vamos a dar cuenta que hay diferencias. ¿Ya? Entonces, déjeme primero presentar acá. Espérese. Ah, ya está ahí. Momento. Ya, ahí sí, ahí se ve, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Ahí pueden verlo, ¿no? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Hágame así un... Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Estamos recordando la clase anterior. No anote nada. Vamos a recordar solamente la clase anterior. Hablamos de los ciclos de vida y el tema de la flor, muy importante ahí. Ya las etapas que pasa una planta desde que nace, ¿cierto? Desde del surgimiento o el brote de la semilla. Y para eso ustedes tuvieron que hacer un trabajo práctico en sus casas. Los que no lo han hecho tienen que entregarlo y hacerlo, que es descomponer una flor. Ustedes tuvieron que desarmar una flor, ¿ya? En un cartoncito, pegar todas las partes de la flor, porque la flor es el órgano reproductivo. Entonces así pudimos ver las partes, ustedes las pudieron ver en vivo, desarmarlas, tocarlas, pegadas en este Profe, después se me secó la flor porque como ya no estaba en agua, entonces eso se me había secado. Ese fue el sacrificio para poder aprender y ver las partes de la flor. Sí, pues eso tenía que morir, se tenía que secar porque ya no tenía ningún tipo de nutriente, ni agua, no, ya no era parte de la planta, se iba a morir sí o sí. ¿Profe? Pero era importante para así poder aprender las partes de la flor y poder verlas, ¿ya? Eso es importante. ¿Antonella? Hoy día voy a hacer ese trabajo tal vez porque mi mamá y mi papá no podemos salir ahora y entonces han estado ocupados para ir a buscar una flor. Tienen que irlo haciendo, ponerse al día, ¿ya? Y había que encontrar en esa flor las partes principales, por lo menos lo más importante, el estambre y el pistilo, ¿ya? Esas son las dos partes que están directamente relacionadas con la reproducción, ¿ya? Porque esas son las partes masculinas y las partes femeninas de la flor. Y ambas se mezclan para después crear una nueva planta, ¿ya? Entonces, lo más importante de la flor es recordar lo siguiente, que una flor tiene pétalos, quizá hoja, un tallito, la parte que sostiene la flor, corola, sépalo, ¿ya? Pero lo más importante es esto, es lo que está dentro, es lo que está dentro de la flor, lo más importante, porque ahí están las partes reproductivas ya que tienen más relación con esto. Y usted se va a encontrar con estas partes, mira, con estas como antenitas, ¿ya? Que están ahí, que se llaman estambres, ¿ya? Y los estambres tienen que producir unas células masculinas. Células masculinas. ¿Cómo se llaman esas células masculinas? Que produce esa parte.
¿Cómo se llama lo que se produce aquí en los estambres? Preguntando, Polen. El polen. El polen es como la célula masculina de la parte masculina. Y la parte femenina se produce aquí adentro de esta como botellita que se llama pistilo. Ahí dentro hay unas células pequeñitas llamadas óvulos. ¿Ya? Óvulos. Entonces el óvulo, que es femenino, y el polen, que es masculino, deben unirse, ¿cierto? Para generar un nuevo ser, una nueva planta en este caso. ¿Ya? ¿Y cómo sucede eso? ¿Alguien me puede explicar cómo llegan a unirse si los óvulos están aquí adentro? Está adentro. Y el polen está afuera. ¿Quién me puede explicar eso? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Quién me lo puede explicar así, bien fácil, a grandes rasgos, en forma general? Fernando. Los polinizadores. Los polinizadores, ya, pero esa palabra no dice nada. Dije, explíqueme. Explicar tienes que contar cómo pasa. Si usted me dice los polinizadores, ya, pero ¿qué pasa con los polinizadores? ¿Qué hacen? Yo sé, A ver, Antonella. ellos lo que hacen, van a una flor y se les pega el polen y cuando se van, se les va cayendo el polen. Ya. Y ese polen, cuando esa abeja o ese polinizador, como dice Fernando, justo va a la flor y se posa en la flor y justo pasa por el pistilo, Profesor, el pistilo que está acá, esta parte del pistilo, ¿cierto? Que está en el medio. Entonces ahí el polen tiene la opción, la oportunidad de entrar, porque lo ayudan los polinizadores. Polinizadores de polen. Maite habló, ¿no? yo sé que el viento es polinizador, las abejas son polinizadoras, el colibrí es polinizador. Entonces esos agentes polinizadores ayudan a que se junte el polen con los óvulos. No, el viento es dispersio. ¿Cómo eran los agentes dispersores? Pero también es polinizador, tiene dos funciones. Al mover las flores también ayuda a mover al polen, y cuando las semillas están listas también se las lleva. ¿Sí? El viento es un doble agente, ¿ya? Entonces hace doble función. Y aquí mira, hay una foto, aquí al lado tengo una foto de una parte de un pistilo, mira, ahí está al lado, y ahí adentro hay unas pelotitas, está juntada con la flecha ahí, y esos son los óvulos. Los óvulos es como un huevito, una célula, que está toda la información femenina ahí, ¿ya? Es como la parte de la madre, y el polen la parte padre, ¿ya? Y ambas deben unirse, mezclarse para crear un nuevo ser vivo, en este caso una nueva planta, una nueva semilla, ¿ya? Pero se hace con la mezcla de ambos, ¿ya? Es como tú cuando naciste, eres una mezcla, ¿de quién? ¿De nuestros padres? De tus padres. Tú tienes genes de tu padre y genes de tu madre. Se mezclaron ambos ADN, genes, y crearon un nuevo ser mezclado, que eres tú. Tú eres una mezcla de las células de tus padres, ¿ya? De los genes de tus padres, del ADN de tus padres, ¿ya? Tienes 50 y 50, 50%, mezcla, mitad y mitad. Mitad del padre, mitad de la madre, eso se mezcló, ¿cierto? A nivel de célula, y te formaste un ser, y tú tienes características de tu papá y de tu mamá, ¿ya? Entonces acá las plantas es lo mismo. Las plantas nuevas o las semillas nuevas tienen, ¿cierto?, la mezcla de las células masculinas y femeninas, ¿ya? En este caso no podemos decir papá, mamá, porque no son personas. Las plantas no son personas. Se les llama progenitores. Sus progenitores, ¿cierto?, aportaron estas células para crear plantas nuevas, ¿ya? Entonces aquí es muy importante la mezcla. Mezcla, este es el producto de una mezcla. Mezcla
entre masculino y mezcla entre femenino, y así surge una nueva planta cuando es con flores, ¿ya? Entonces la idea es que veamos esto y también lo asociemos a nosotros, al ser humano. Veamos qué procesos son similares a los que ocurren con las plantas, ¿ya? Y esto también vimos el ciclo ya. Cuando la flor logra ser polinizada, se va a transformar en un fruto. Y ese fruto en el interior va a tener una semilla, ¿ya? Esa semilla es el embrión. Y ese embrión va a estar listo para caer al suelo y crecer, ¿cierto? Y convertirse en una planta joven. Y luego, cuando sea adulta, va a volver a poder hacer lo mismo. Volver algún día a también tener flores y tener también sus crías, o su descendencia se llama, ¿ya? Y se vuelve a repetir todo el proceso, todo el tiempo, y por eso se genera la vida. Por eso se mantiene la vida. ¿Ustedes se imaginarían qué pasaría si no hubiese reproducción? Si las plantas no se reprodujeran, ¿qué pasaría? ¿Quién me lo dice? ¿Podrían imaginar? A ver, Antonella. No habría comida. No habrían plantas. ¿Cómo podrían haber? Comida. ¿De dónde saldrían? Si las plantas no salen por magia. No. Tienen que haber reproducción para que nazcan y salgan. No salen así solas automáticas del suelo porque sí. No. Fue porque hubo reproducción. ¿Ya? Entonces, está aquí lo que decía el compañero también, los agentes dispersores. También vimos ese concepto. Entonces tenemos los agentes polinizadores y los agentes dispersores. No es lo mismo. Algunos, como el viento, cumplen la misma función, pero son cosas distintas. Los dispersores son los que ayudan a repartir las semillas. Las semillas, cuando ya la semilla está lista, la ayudan a que se llegue, a que se vaya muy lejos. ¿Ya? De esa forma, así las plantas conquistan nuevos territorios, llegan a otros lugares y se van como expandiendo. El agua también es un agente dispersor porque hay semillas que flotan. Y los animalitos, que son los que se comen los frutos, y al comerse los frutos se comen las semillas y las transportan. Pero pudo hacerlo por lo menos, po. En sus vientres, ¿ya? Hay alguien habló. Las transportan en su intestino y después, ¿cierto? Cuando hacen excremento, la botan y ahí crece una nueva planta, ¿ya? Eso vimos en la clase pasada. Eso hablamos en la clase pasada. Hoy, la clase de hoy, vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación sobre el proceso reproductivo de las plantas, pero también asociarlo al tema de los seres humanos, de nosotros también, para que podamos hacer asociaciones. Oye, ¿cómo los seres humanos se reproducen? Estamos viendo las plantas, pero ¿y cómo lo hacemos nosotros, la especie humana? ¿Ya? Entonces también es importante responder algunas preguntas con respecto a eso. ¿Ya? Entonces la pregunta de la clase de hoy es esa, la importancia de la reproducción, la importancia para la vida de la reproducción. Como alguien dijo por ahí, no habrían plantas si las plantas no se reprodujeran. ¿Y los seres humanos? ¿Qué pasa si no nos reprodujéramos por la humanidad? No hubiera ninguna persona. No habrían seres humanos en el planeta, pues. Se empezarían a desaparecer de a poco, hasta que quizás la especie se extinguiría. Entonces, y eso es para todos los seres vivos, ¿eh? Para todos. Animales, bacterias, plantas, hongos, todos los reinos de los seres vivos, todos tienen que reproducirse para que su especie siga viva, ¿ya? Se mantenga en el planeta. Pero sería mejor que no se reproducieran las bacterias malas. Por un lado, porque todo en la naturaleza tiene un fin. Hay bacterias, lo que pasa es que hay bacterias que cumplen funciones muy importantes. Muy importantes. Entonces, si no hubiesen esas bacterias, habrían problemas en la naturaleza, ¿ya? Algunas bacterias que ayudan a descomponer, por ejemplo, hay bacterias que están en tu intestino que ayudan a digerir o a procesar los alimentos. ¿Y cómo haría entonces el cuerpo si no estuvieran? Claro, hay algunas bacterias que nos causan problemas, o virus. No, pero yo digo las que causan virus. Enfermedades, claro. Sería ideal que todas las cosas que nos causan daño
no existieran, ¿ya? Pero tienen un propósito en la naturaleza, ¿ya? Por algo están ahí. Entonces, y hay que ver la importancia de la reproducción del niño, y hoy día es comparar algunos elementos bien básicos sobre estos dos tipos de reproducción, estas dos especies de reproducción. Y las preguntas que tenemos que ser capaces de responder hoy día es ¿por qué? O la importancia, ¿por qué las plantas se reproducen? ¿Y por qué los seres humanos se reproducen? Y ver si es la misma función o no, ¿ya? Entonces alguien decía ahí, se acabarían, ¿cierto? Pero ¿por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué las plantas tienen que reproducirse? Jerry. Yo sé por Jerry primero y después Amaru. ¿Por qué cree usted que las plantas tienen que reproducirse? ¿Para qué? Jerry. Pregúntale a la Mauro porque yo no sé. Ah, ¿y no se le ocurre algo? ¿No se le ocurre por qué tienen que hacerlo las plantas? A ver, Amaru. porque las plantas producen aire y comida, algo de comida, la fruta y los vegetales. Ya, son alimentos. Tienen que existir porque son el alimento Profesor, para otros seres vivos, ¿ya? Y también Y necesitan existir para ir conquistando más terreno y también producen aire. producen aire. Son muy importantes. Entonces, Bueno, oxígeno. profesor, tienen que existir porque aportan mucho a la naturaleza. Aportan mucho. ¿Sí? ¿Quién más iba a dar una opinión? iba a decir si tenía que escribir lo que está en la pantalla. Lo voy a ir diciendo, niños. Lo voy a ir diciendo. Primero vamos a ver algunos temas y después vamos a escribir algunas cosas. ¿Y los humanos? Los humanos son como las plantas, no son alimentos, no producen o purifican el aire. ¿Y por qué los humanos tienen que reproducirse? ¿Por qué? ¿Para qué tienen que hacerlo? Porque si no, no hubieran personas. ¿Y por qué tienen que haber personas? ¿Para qué tenemos que existir? ¿Cuál es el objetivo de la reproducción? Para compartir. Compartir, ¿ya? Porque los seres humanos somos distintos a las plantas. Tenemos otros objetivos acá en el planeta. Tenemos otro tipo de nivel de desarrollo. Somos seres inteligentes. Aunque yo diría ayudar algo de la naturaleza y algunas personas que no lo hacen. Claro, hay algunos seres humanos que dañan la naturaleza en vez de ayudar. ¿Por qué? ¿Y por qué entonces, para qué hay hijos? ¿Por qué tus padres tienen hijos? ¿Por qué tus padres te tuvieron a ti? ¿Por qué tienen que haber descendencia o haber hijos? ¿Te has preguntado eso? Porque si no, Porque si no, no Para que no se existiría. extinga la especie humana. Para que no se extinga la especie. Ah, ya. ¿Tus papás te tuvieron por eso? ¿Tus papás dijeron, vamos a tener un hijo para que no se acabe la especie humana? Además de eso, ¿por qué otra razón te tuvieron? Para tener una familia. ¡Ah! Excelente. Familia. Porque los seres humanos queremos formar familias. Familia. Además de lo que dice usted de la especie, Pero sí, hay gente que no quiere. hay que perpetuar la especie, que no se desaparezca. Pero también los seres humanos, cuando tenemos hijos, porque queremos formar una familia. Y ustedes están ahí porque son Pero nosotros somos, antes fuimos como monos o gorilas, y unos monos, pues, porque después fuimos como el gorila mono, no sé, el animal fue transformándose hasta llegar como una persona humana. ¿sí? Y así empezaron una familia, después otra familia y se fue formando la especie humana. Exacto. ¿Ya? Pero hoy en día que estamos más evolucionados, como tú dices, más evolucionados, los seres humanos, la reproducción la vemos como ese tipo, hay más afecto. Nosotros los seres humanos tenemos afectos, las plantas no. Tenemos sentimientos, las plantas no. Nosotros nos amamos, las plantas no. Entonces, hay diferencias entre las especies y la idea es que tú también distingas eso, ¿ya? Nos distingamos de las plantas o de los animales, porque los seres humanos tenemos otras características que los otros seres vivos no tienen, ¿ya? Entonces, la idea es Porque que igual somos animales. pertenecemos al reino animal, pero tenemos otros rasgos también. Afectos, la inteligencia, la capacidad de reflexionar, la capacidad del lenguaje, no la tienen otras especies, la tenemos nosotros nomás, ¿ya? Entonces, Profesor, quería entender un poco más de esto, ¿sí?
Es que hay hartas como historias de cómo nos reproducimos nosotros los humanos. ¿Ya? ¿Y cómo es? ¿Cómo cree usted que es? ¿Cómo nos reproducimos nosotros? ¿Qué historia conoce usted? Yo conozco la historia de los monos que contó recién la compañera y otra que dicen algunos que nosotros primero fuimos animales y después nos moríamos y cambiábamos a otro animal o a una persona. Ya. Tú estás hablando del origen de la especie, del ser humano. Nosotros estamos hablando más o menos de cómo se reproduce, ¿ya? Cómo nos reproducimos nosotros, cómo se reproducen las plantas o los animales, ¿ya? Pero lo que tú dices, sí, igual una pregunta interesante es desde el origen, de dónde surge el ser humano, ¿ya? Pero tenemos que enfocarnos a eso, a la reproducción. Entonces, mira, recordemos algo, en las plantas necesitamos dos elementos, porque es una mezcla, ¿ya? Necesitamos un óvulo femenino y el polen que es masculino, ¿ya? Y ambas células deben mezclarse. Y ahí tú ves en una animación, me está grabando la batería. Y ahí sí, es que el computador, no sé, siempre se me descarga, ¿sí? Sin avisar. Pero no se le alcanzó a descargarme los mal. No, ya no, pero se pasa, de repente le pasa, no sé por qué. Mira, ahí hay una animación, mira la animación. En la animación tenemos primero el polen, ¿cierto? Ahí está, y el polen empieza a producirse ahí en el estambre, se está produciendo ahí, y ese polen, el aire o las abejitas, ¿cierto? Lo llevan al pistilo, que es la parte femenina, y el polen entra por el pistilo, algunas partículas entran, no todas, ingresan y se van a juntar con el óvulo que está dentro. Y al producirse esa unión, comienza el proceso de la vida de una nueva planta. La pregunta es, ¿y cómo será en los seres humanos? ¿Alguien sabe? Que primero es como casi igual, solo que nace por la guatita. Ya, entonces la idea es conocer los elementos principales de la reproducción humana y ver a grandes rasgos, porque es bien complicado, pero a grandes rasgos, ¿cómo llegaste tú ahí? Le han preguntado a la mamá, al papá, oye papá, mamá, ¿y cómo nacimos? ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegaste a la guatita? Todos sabemos que los bebés crecen en el vientre de la madre, de una mujer. Ahí tú te desarrollas, ¿cierto? Estás 9 meses en el vientre de tu mamá, creciendo de a poquito. Antes eras una pequeña célula, pero fuiste creciendo, hasta que ya hubo que salir de ahí, ¿cierto? Como una planta. En el parto. Pero, ¿y cómo llegó esa célula? ¿Cómo se formó? Todos esos procesos tú tienes que más o menos ya saber, a grandes rasgos. Entonces, y no tiene nada que ver con la cigüeña. Algunas mamás dicen, no, es la Yo cigüeña. soy profesor por la unión de lo masculino y lo femenino. Tiene que ver con lo masculino y lo femenino, igual que las plantas. Es algo muy parecido a las plantas, masculino y femenino. Pero nosotros somos hombre y mujer, ¿cierto? Papá y mamá. Entonces, el papá, la parte masculina, mamá, la parte femenina. ¿Ya? Entonces, mira, primero los conceptos. La mujer o la mamá, la madre, produce un óvulo, igual que la planta. Mira, acá hay algo parecido. Igual que la planta, un óvulo, una célula pequeñita que está en su vientre, en un órgano que se llama el útero, las trompas de falopio. ¿Ya? Ahí está. Y el hombre o el padre, ¿cierto? Produce una célula, pero esta no es el polen. No, aquí se llama espermatozoide. Era el nombre extraño. Se llama espermatozoide. Y tiene una colita. Y esa colita le ayuda. Como renacuajos. Como un renacuajo. Porque le ayuda. Como renacuajo, sí. No es como el polen. El polen vuela por el aire. No. Acá esta célula tiene que andar por el cuerpo humano, por dentro.
Entonces necesita algo para avanzar, una cola. La naturaleza le dio una cola para avanzar, ¿cierto?, por el cuerpo humano. Entonces estas células tienen que juntarse, igual que las plantas, unirse. El óvulo tiene que unirse con el espermatozoide, porque en el óvulo está toda la parte de la madre y en el espermatozoide están todos los genes, el ADN del padre. Se mezclan y se forma ahí un nuevo ser pequeñito. Empieza a crecer después con el tiempo, sí, pero es una mezcla de tu papá con tu mamá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto? A través de un proceso que se llama fecundación. Igual que las plantas, tienen que unirse. Entonces los espermatozoides tienen que llegar al óvulo. ¿Ya? Y van miles, millones de espermatozoides. Millones. El padre produce millones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se van muriendo en el camino. Y solamente los más fuertes van quedando al final. Entonces así la naturaleza selecciona. Que van como 10 millones y llegan como 1 millón, ¿no? Y al final llegan miles apenas. Y de esos miles, solo un espermatozoide logra juntarse con el óvulo. Y ese uno fuiste tú. Usted fue ese uno, ese que le ganó a los millones de más que logró entrar al óvulo. Entonces ahí es la primera gran carrera que usted ganó, ¿eh? Le ganó a Y como 500 espermatozoides. Como que eligieron que no iba a salir la vida primero. Entonces, ahí está la unión del espermatozoide con el óvulo femenino. Dígame, Fernando. A veces pueden llegar 2. A veces pueden llegar 2 al mismo tiempo, ahí se producen Y nacer 2 a la vez y sean gemelos. gemelos. A veces se producen los gemelos por esa causa, a veces por otra razón. Pero sí, puede darse eso. Puede darse, que pueden entrar 2 al mismo tiempo. ¿Ya? O 3, los trillizos. Y después, ¿qué pasa? Eso se empieza a formar un embrión, igual que las plantas. Un embrión como una semillita. Acá se forma un embrión, pero con forma ya humana, empieza a tomar forma. Cabecita, piernas, bracitos. Y fíjate que tiene un tubo. ¿Conocen ese tubo? El ombligo. El cordón umbilical. Ese cordón es un tubo que está conectado a la mamá. Entonces cuando la mamá respira oxígeno, pasa por ahí y te llega oxígeno igual. Cuando la mamá come, los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, energía, pasa por ahí. Así Pero, profesor, y respiras. pero como qué cantidad de aire le llega al bebé, le llega a la mamá. Las mismas, no, el mismo oxígeno que tu mamá respira, le está llegando a ese embrión también. El embrión necesita oxígeno. ¿De dónde viene? De lo que respira la madre. Y ahí tu mamá te pasa un poquito. Y yo sé cómo pasa el aire. Te pasan nutrientes también, lo de los alimentos. No sé cómo. ¿Sí? Eso podría ser como por el ombligo. Y ese tubo estuvo conectado a ti en el ombligo. Y esa es la cicatriz que te queda para siempre. El ombligo es la marca de ese tubo, de ese cordón umbilical. ¿Ya? Que quedó ahí conectado. Y ahí después tú empiezas a crecer en el vientre de tu madre, en el útero. No en la guatita, en el útero. No en el estómago, en el útero. Tú no creces en el estómago de tu mamá. En otro lugar que se llama útero. ¿Ya? Y ahí creces. Hasta que después hay que salir, ¿cierto? Cuando ya está muy grande. Entonces, mira, yo te voy a mostrar un pequeño video que igual nos explica esto para ver este proceso de la reproducción humana e irlo comparando con las plantas y después vamos a responder algunas preguntas y hacer algunos ejercicios, ¿ya? Por lo que hemos hablado. Déjame compartirlo. Ahí. ¿Ya? ¿Logran ver la pantalla? Sí. Ya, escuchen y después lo comentamos, ya, escuchen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning.
Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas. La fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. El óvulo, una vez fecundado, pasa a llamarse cigoto y empieza un viaje hasta llegar al útero. Y es en ese momento cuando empieza el embarazo. El embarazo es la etapa en la que se forma y crece un nuevo ser en el vientre de su madre. Dura en torno a los 9 meses y durante ese tiempo el cigoto empieza a dividirse en muchas células y crece hasta convertirse en un embrión. Poco a poco, el nuevo ser alojado en el útero y unido a través del cordón umbilical va creciendo y desarrollando poco a poco todos sus órganos. A los 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene forma de bebé. Por cierto, el cordón umbilical sirve para que llegue hasta el bebé los alimentos y el oxígeno que le proporciona su madre. En el cuerpo de la madre también se producen cambios importantes. Por ejemplo, su tripa se hace muchísimo más grande. El parto suele ocurrir a los 9 meses de embarazo y consiste en la salida al exterior del bebé a través de la vagina. Normalmente sale primero la cabeza y luego el resto del cuerpo. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que la cicatriz que deja es nuestro ombligo. ¿Curiosa que sí? Bueno, ya hemos conocido la reproducción humana y sus 3 fases: fecundación, embarazo y parto. Espero que os haya parecido interesante. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros. Hola, amigos. Ya, entonces ahí este video nos ayudó a entender un poco más lo que habíamos explicado recién, ¿cierto? ¿Qué llamó la atención del video? Profesor, Dígame, Antonio. a veces no puede ganar uno, a veces pueden ganar 2 y así salen gemelos. Sí, O 3 trillizos. sí, los compañeros lo mencionaron recién, exacto. A veces suele pasar eso. ¿Captaron? No sé, ¿qué más le llamó la atención? ¿Captaron el proceso de cómo ocurre? Generalmente todos estos procesos pasan en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo de la madre, que es el que se lleva todo el esfuerzo después, que tiene que estar con la panza, ¿cierto? Enorme, 9 meses. 9 meses ahí te tiene, donde tú te vas desarrollando, creciendo. ¿Eh? Profesor, Dígame. lo que sé es que cuando después le cortan el cordón umbilical, el ombliguito le queda como infectado y los tienen que desinfectar algunos, como las primeras semanas. Hay que cuidarlo, sí, hay que cuidarlo porque esa herida se tiene que cerrar. Y ahí después cicatriza y queda esa marca, que es lo que nosotros conocemos como el ombligo. Pero es la marca. Pero ¿y a la gente que le queda como para afuera, qué pasó? No, quedó así nomás esa marca, pero no tiene nada de malo. Son distintas las marcas que quedan nomás, pero no tiene ninguna importancia. ¿Fernando? Mi mamá, cuando me tuvo, tiene una cajita así, con una cuna y un bebé. ¿Ya? Y como usted dice,
Tiene esos cositos donde estaban en el ombligo de se guarda. la mía, hermano. Sí, muchas personas guardan ese ombligo. Te dan un pedacito del ombligo, ese no, perdón, el ombligo, cuando tú lo tienes ahí, es de bebé, hay un pedacito de ombligo de cordón umbilical, un pedazo, te dejan un pedacito. Entonces después con el tiempo, con las semanas, como dice Maite, se cicatriza y después se cae ese pedazo de tubo de cordón umbilical. Y muchas mamás lo guardan, te recuerdo, un pedacito de cordón umbilical. Pregúntale a su mamá después, oye, ¿tú tienes el pedacito de ombligo de cordón umbilical cuando yo era bebé? ¿Lo guardaste, mamá? No sé, quizá lo tiene, quizá no. No sé, hay gente que lo guarda. Yo no sé si tengo el de mi hijo, no sabemos si anda por ahí ese pedacito de cordón. Pero me acuerdo que lo tuvimos un tiempo, no sé si está guardado por ahí, ¿ya? Entonces, son cosas que quedan, pues. Quedan después cuando tú fuiste un bebé, ¿ves? Ya. Y lo más importante, pues, los niños, lo más importante y lo que nos diferencia de las plantas, ¿qué es? ¿Qué es? Lo que no tienen las plantas y nunca van a tener las plantas. Y es muy importante. Inteligencia. Inteligencia. ¿Qué más? La familia. La familia. ¿Qué hay en la familia? ¿Por qué es importante la familia? Amor. Hay amor. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Felicidad. Un sentimiento. Un sentimiento, un afecto. Esas son cosas Querer que a las una plantas persona. no tienen. Felicidad. ¿Sí? La felicidad. ¿Kimei? ¿Y Kimei iba a decir algo? Ya. Sí, esos elementos, la felicidad, el amor, el cariño, la protección, el cuidado, eso las plantas no lo tienen. Amor y felicidad. Amor y felicidad, exacto, eso no se para. Caminar. Las plantas no caminan. Exacto, pero estamos hablando de los ¿Y la paz? afectos, de los afectos, muy importante los afectos, ¿ya? Que algo que no, las plantas no pueden hacer esto, las plantas no pueden formar familias, o amarse, protegerse, quererse, nosotros sí, y cuando nos reproducimos es para esto, para formar familia, para querernos, amarnos, protegernos, ¿ya? Esa es la gran diferencia, niños, la gran diferencia. Profesor, alguien ya rayó en la pantalla. Hoy no sé qué es, no sé qué. Ahí salió el Jerry, parece, decía ahí. Jerry lo hizo entonces, pues si sale el nombre de quién lo hizo. Está identificado. Ya, déjame borrar eso. Ya, entonces vamos ahora a responder algunas preguntas y unas actividades para ver este tema y la importancia de la reproducción y compararla con la de las plantas. Y nos vamos a encontrar que hay similitudes y otras diferencias, ¿ya? Quiero que pongan el siguiente título en su cuaderno, pongan la fecha 23 de junio 2021. Pongan siempre la fecha importante, ponen en un rinconcito de tu cuaderno, arribita, en una esquina, pongan 23 de junio, la fecha en su cuaderno de ciencias, por favor. Pongan el siguiente título, reproducción y afectividad. Reproducción y afectividad. Y vamos a responder algunas preguntas. 3 preguntas tenemos. Y después un ejercicio donde vamos a comparar la reproducción de las plantas con la reproducción humana, nuestra reproducción. La idea es darnos cuenta de las diferencias, ¿ya? Principalmente las diferencias. ¿Qué nos distingue? Y aquí partimos con una pregunta, al tiro. ¿Sí, Antonella? ¿Puedo ir al baño? Vaya al baño, rápido. Y la primera pregunta, la van a anotar la pregunta y la vamos a responder de inmediato. Profesor, mire. ¿Qué nos diferencia de las plantas como seres? ¿Qué es eso? La parte que nos mostré en el video. No, es que no veo bien qué es, no se distingue. No. ¡Ah, el ombligo! El pedacito de cordón umbilical. Ahí Jerry lo tiene. Tiene su trocito de cordón umbilical. Mira, ahí lo está mostrando. Sí, ¡Ay, se ve algo raro! Un plástico, así como una traba. Lo regalan así Ahí está la conexión que él tuvo con su madre en el vientre. Ese vínculo único que se produce ahí.
¿Ah? Ahí hay un resto, una evidencia de que alguna vez su mamá y él estuvieron unidos. En alguna vez, en algún momento. Ahí está el de Fernando, mira. Ahí está el de El blanco Fernando. es de mi hermano y el azul es mío. Tiene el de su hermano. Ahí está, mira, está mostrando, no sé si lo ven. Los cordones umbilicales de él y su hermano. Oye, muy bien, lo tienen de recuerdo. Se guarda de recuerdo eso. Recuerdo. Quizás su mamá los tengan por ahí. Ahí lo tiene Michael. Michael también tiene su cordón umbilical, mira. Ahí está. Sí lo vemos. ¿Ves? Entonces son recuerdos que están ahí. Y eso no lo hacen las plantas. Esos recuerdos, esas cositas no lo hacen las plantas, lo hacemos los seres humanos. Profe, Hacemos nosotros nomás. ¿Ya? Muy bien. Ya. Pregunta. ¿Qué nos diferencia de las plantas? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace distinto? Lo que hemos hablado ahora. Mira estos gestos, por ejemplo. Las plantas no lo hacen. ¿Qué cosas nos diferencian de ellas? A ver, ¿qué me lo puede decir? Yo sé A ver, Amaru. que las plantas no pueden tener... Ay, ¿cómo se llamaba? Eso del ombligo. Cordón umbilical. Eso. Ya. Aparte de eso, algo más general, más importante. ¿Qué nos Amor y familia. Amor, familia, y esos conceptos, ¿cómo se llama? Si ocupamos una sola palabra. Sentimientos. Sentimientos, afectos. Nosotros tenemos eso, la capacidad de reflexionar, la capacidad de amar, de tener afecto por otro ser humano. Una planta no siente afecto por otra planta. Nosotros sí. Eso nos diferencia, ¿ya? Entonces eso es importante ponerlo ahí. ¿Cómo lo podemos redactar? ¿Cómo podemos empezar a escribir? ¿Qué nos diferencia de las plantas? Nos diferenciamos de las plantas, y ahí ¿qué podemos poner después? Puedes poner una idea tú, pero tienen que ir esos elementos, la afectividad, los sentimientos, la reflexión, la inteligencia que tenemos, ¿ya? Eso nos hace diferentes. Una de las grandes diferencias, aparte de nuestros cuerpos, ¿cierto? Las diferencias de nuestros órganos, las formas, sí, pero más allá. Esas son las grandes diferencias, ¿cierto? Nos diferenciamos de las plantas. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué falta ahí? ¿Cómo lo escribo? Ayúdeme, a ver. Alguien que me ayude. Nos diferenciamos de las plantas. Que podemos tener familia. Ya. Nos diferenciamos de la planta porque... Espérate, que escribí mal ahí. Porque Podemos tener familia y ellas no. tenemos familia, ¿cierto? Amor. Todas esas cosas le llamamos sentimientos, afectos. Porque tenemos sentimientos y afectos. Y las plantas no. Los seres humanos cuando tenemos un hijo es porque queremos tenerlo, porque lo amamos. ¿Ya? Las plantas lo hacen porque tienen que perpetuar la especie y ocupar el terreno ¿no? Para generar oxígeno, alimentación a la naturaleza, pero nosotros, cuando uno tiene un hijo, lo hace por amor. Supone que a ti te trajeron al mundo porque tu papá y tu mamá se amaban y desearon traerte al mundo, tener un hijo, para crear una familia en ese momento. Se puede entender quizá que algunos papás después tengan problemas, se separan, se divorcian, ya. Pero en el momento en que te tuvieron, se amaban. En ese momento. Lo que pasa después, no sabemos. ¿Ya? Pero es el amor, los afectos, es lo que te une a otra persona y así tener una familia, tener hijos. Entonces tienes que pensar eso, que tú eres el producto del amor entre tus padres. profe, ¿Sí?
Mi mamá y mi papá no les pasa eso todavía. Yo tengo mi hermano y estamos los dos y somos hermanos, entonces todavía no les... A mi papá y a mi mamá no hacen eso, solo se pelean a veces, pero se lo arreglan. Pero es que eso le pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos discusiones, nos enojamos, esas son nuestras emociones. Pero después, como tú dices, se arregla el problema. Y no, pero muchos matrimonios, muchas familias siguen juntas hasta el fin. Son poquitas las que a veces se separan, no pueden a veces solucionar los problemas, ya. Pero son pocas. Pero la mayoría sigue hasta el final, porque si uno quiso formar una familia es para el final, pues, para llegar hasta tu último día, hasta la muerte. Y espero que usted un día, cuando usted forme una familia, y ustedes sean padres, y ustedes sean madres, sea hasta el final. No van a abandonar a sus hijos, no van a abandonar a sus familias, tienen que luchar hasta lo último por sus familias. Entonces, dar todo por sus familias. Después ustedes van a ser padres. Y ahí se van a dar cuenta de lo que hacían sus papás por ustedes. Profesor, ¿Ah? Dígame. usted antes dijo que hay personas que no querían tener hijos o familia, pero sí van a tener igual sus padres. A ver, ¿cómo? No entendí muy bien. Que hay personas que no quieren tener, hay personas que a veces no quieren tener hijos, ya no los quieren. Que no quieren tener hijos, pero usted dijo que no querían tener familia, pero igual tienen a sus padres. Ah, ellos son parte de una familia, sí. Tú eres un hijo, yo también soy un hijo, soy parte de una familia, pero también después creo mi propia familia. Y hay personas que no quieren crear su propia familia. Sí, pues eso pasa. ¿Alan? ¿Está levantando la mano? ¿Sí? ¿Va a opinar? Dígame. La familia a veces no quiere tener hijos y tener un hijo. Sí, pues, a veces, sí, pues eso es una decisión de las personas. Las personas pueden decidir no tener hijos y pueden decidir no tener una familia. Eso lo deciden. Los seres humanos pueden decidir. ¿Ya? Y eso después tú tienes que tomar esa decisión. En el futuro, cuando tú seas adulto, y ustedes van a tener que decidir, ¿quiero formar una familia? Si es sí, bueno, la forman. Si es no, bueno, harán otra cosa en sus vidas, quizás se dedicarán al trabajo, a hacer otras cosas, pero tú tienes la libertad de decidir. ¿Ya? La libertad de decidir. Pero si no formas una familia, te vas a perder todo lo que eso significa. Tener los hijos, pasar tiempo con los hijos. Profesor. Disfrutar con los hijos, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. Vamos pregunta 2. ¿Por qué se reproducen las plantas y los seres humanos? Acá hay una doble pregunta de estas dos especies. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reproducirse? Eso significa, ¿por qué hay que reproducirse? ¿Por qué las plantas lo tienen que hacer y los humanos lo tienen que hacer? ¿Por qué? Eso significa esta pregunta, ¿ya? Las causas de por qué hay que hacerlo, ¿ya? ¿Por qué existe la reproducción? ¿Ya? Entonces, copie la pregunta primero, copie la pregunta. ¿Por qué deben reproducirse las plantas y los seres humanos? ¿Cuál es lo que nos motiva? Entonces, ¿cómo puedo iniciar esta respuesta? Puedo poner ahí. Las plantas y los humanos, para hacerlo más cortito, las plantas y los humanos se reproducen para o por... ¿Para qué? ¿Para qué se reproducen las plantas, en fin, todos los seres vivos? ¿Cuál es la causa que los motiva a la reproducción? ¿Tener una familia? Los seres humanos tienen familia, sí, los seres humanos. ¿Y las plantas? ¿Para que no se extinga su especie? Para que no se extinga la especie. Eso es lo que la causa de la reproducción para todas las especies. Porque si un día la madre y el padre se mueren, se secan o algo, no se van a extinguir. Exacto, para evitar que se extingan las especies.
como dice Amaru. Ambos es para eso, para evitar que desaparezcamos. Obviamente lo humano es más especial porque nosotros al reproducirnos nos queremos también, formamos familia, pero igual estamos manteniendo la especie, igual que las plantas. Solamente que para nosotros lo humano es más especial, porque tenemos otros elementos, tenemos afectos, cariños, ¿cierto? Amor. ¿Cierto, Tomás? ¿Está escribiendo o no? Pero veo como que no... Profe, yo no, porque estoy enchufando el cargador, o si no se me va a descargar y se me va a apagar. Entonces, eso es lo que nos motiva a reproducirnos, para que no desaparezcamos. Para que no desaparezcamos. Para que no se extinga. Ahí sale la palabra extinguir, que significa desaparecer. Ya es lo mismo, desaparecer. Profesor, no agregué la primera parte porque se me olvidó. Tendré que hacer todo de nuevo. Ya. Entonces la pregunta 2 dice, ¿por qué se reproducen las plantas y los seres humanos? Las plantas y los humanos se reproducen para evitar que se extinga la especie. Para eso es. ¿Ya? Para eso nos reproducen. Pero, para nosotros los humanos es más especial porque además de mantener la especie, formamos familia, como dicen los compañeros. Tenemos los afectos, los sentimientos por esa familia. ¿Ya? Entonces, después tú, cuando te toque, cuando tú seas un adulto, vas a tener la posibilidad de formar, muchos de ustedes van a formar familias, van a ser padres y van a ser madres. Quizá la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría. Y ahí te va a tocar vivir eso, ser tú el papá y la mamá, y tú vas a tener que cuidar a tu familia y tomar las decisiones por tu familia, cuidar a tus hijos, proteger a tus hijos, retarlos a veces, acompañarlos, quererlos, vas a hacer todo lo que tus papás hacen y te va a tocar a ti hacerlo. Y ustedes se van a acordar, ay, mi mamá me hacía esto, o mi mamá me retaba de esta forma, yo voy a hacer lo mismo, o parecido. Mi mamá a mí me hacía cariño, yo también le voy a hacer cariño a mis hijos. Mi mamá me hacía dulces, tortitas, yo también le voy a hacer dulce y tortita a mi hijo. Entonces, algunas cosas ustedes las repiten, o no, ¿ya? ¿Ya? Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. Termino porque mi papá me tuvo que enchufar el cargador y yo tuve que desenredar el cargador. Está en el chat la tía lo ha ido escribiendo también por si acaso. ¿Ya? Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la importancia de los hijos, de ustedes? Ustedes son hijos. En algún momento van a tener hijos. Los hijos son como la descendencia de los humanos. Las plantas no tienen hijos. Las plantas crean semillas. Pero los humanos tienen hijos. Los animales tienen crías. Los humanos tenemos hijos. ¿Cuál es la importancia de los hijos? ¿Por qué son importantes los hijos? A ver, quiero que piensen un rato, quiero que reflexionen un poco en esta pregunta, la respondan ustedes, y voy a preguntar algunas ideas al azar. La va a copiar la pregunta y la va a responder usted solo. Solo, cada uno. Cada uno va a ver qué importancia tienen los hijos. Entonces tú puedes poner los hijos, así pueden partir. Son importantes porque... Ahí puedes partir así si quieres, ¿ah? Ni idea nomás. Si tú quieres partir de otra forma, lo haces. Puedes partir. La importancia de los hijos es que también, la importancia de los hijos es que los hijos son importantes porque también puede ser esa otra forma de empezar una respuesta. Recuerda que las respuestas se comienzan con una parte. ¿Ya? Y tú eres un hijo, pues. Usted es un hijo, así que usted podría también ser capaz de responder. ¿O acaso los hijos no son importantes? Una pregunta de reflexión, de profundización, de ver tu opinión.
sobre cosas de la vida, de la familia, para ver la importancia de las personas, de los miembros de la familia, es muy importante. Le vamos a dar un minuto, 2 minutos para que escriba la pregunta, piense en una respuesta y la escriba. Para no estar solos. Y ya la vamos a compartir. ¿Los hijos son para no estar solos? ¿Sí? Tú dices que esa es la importancia que tienen. Ya, es tu opinión, Sí, ¿eh? porque si no cuando el macho se va a ir a trabajar, puede estar acá en la casa sola. El macho se va a trabajar, el padre. Macho son los animales. Macho y hembra, animales. Los humanos, tú puedes decir papá, mamá, hombre, mujer. ¿Ya? Esas palabras. Entonces tú dices que los hijos son para que el papá, la mamá no estén solos. ¿Sí? ¿Esa es la idea? Sí. Ya, perfecto. Yo Sí. sé, profe, Ya, una. entendí tu idea. Eso es lo que piensa Valentina y es su opinión. Los hijos son importantes porque así los padres no están solos. Ya, buena idea. Vamos a escuchar otra idea, a ver, ¿alguien tendrá otra idea? ¿Cuál será la importancia de los hijos? Aparte de lo que dice Valentina. Para formar una familia. Para reproducirse. Son importantes porque con ellos se forma una familia. Los hijos son importantes porque se puede hacer crear una nueva familia. Ya, espérate, vamos en orden. Sirven Espérate. para Antonella, reproducirse. ya, espérate, deja primero repetir la idea de Antonella, que es igual a la de Amaru. Ellos dicen que los hijos son importantes porque con ellos se forma una familia. Sí, muy buena idea. Los hijos son importantes porque forman o ayudan a formar la familia, o son parte de la familia. Esa palabra es muy importante, familia, porque son las personas, tus seres queridos, son tus personas más importantes, las que están ahí en tu casa contigo. Profesor. Mamá, papá, puede ser una tía, una abuela, un primo. Y también cuando ya nace el hijo, también los Profesor, para traspasar los genes. Te dan como un libro ahí que dice cómo poder ser madre. Claro, Maite dice para traspasar los genes. Los hijos son los genes de los padres. Los genes, el ADN, como la información. Y para pasar de generación en generación. Y tus genes van pasando de generación en generación. Tus hijos, después tus hijos van a tener otros hijos. Y esos hijos van a tener otros hijos. Y tus genes como que se van transmitiendo en el tiempo. Claro, los hijos son esa función también cumplen. Transmitir tus genes en el tiempo. Ya. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Otras personas? A ver, Sofía, Angeli, Antonio Ojeda, que a veces también tienen buenas ideas. Jerry, Antonella Cisternas. ¿Alguien quiere dar la importancia de los hijos? ¿O decirnos? ¿Nadie más? Una respuesta más. Forman una familia. Para formar familia, mira, ahí se repite, ¿eh? Yo creo que eso es como muy importante, ¿eh? El que son parte o ayudan a construir una familia. Eso es como clave, ¿ya? Profesor, creo que soy el único que dijo la respuesta completa. Claro, más redactada, pero está el concepto de familia. Sí, lo han repetido el concepto de familia. Sí. Entonces, a ver, Antonia, ahí con Antonia pasamos a la siguiente. Los hijos son importantes porque ayudan a formar una nueva familia. Exacto, ¿ven? Se repite. Es clave eso. Ayudan a formar una nueva familia. Ustedes son claves pues, en la familia entonces. ¿Se dan cuenta? Muy importante. A través de ustedes están los padres. Los genes de los padres, como dice Maite, pero eso también ayuda a formar una familia. Familia. Muy importante ese concepto, niños. Familia. Ya, vamos con el tercer ejercicio, que aquí vamos a hacer unas comparaciones. Vamos a hacer unas comparaciones entre reproducción de plantas y reproducción de seres humanos. ¿Ya? Entonces, el siguiente título
comparar la reproducción de plantas con la humana. ¿Ya? Ese es el título de este ejercicio. Este es el título de este ejercicio. ¿Le agregamos el 4? Sí, el ejercicio 4 es el último, pero vamos a ir, este ejercicio tiene como 3, 4 partes más, pero son bien breves. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es simplemente comparar la reproducción de acuerdo a algunos criterios o palabritas que yo te voy a ir dando y tú vas a comparar una y otra, ¿ya? Primero quiero que copien el título, ¿ya? Comparar la reproducción de plantas y humanas. Comparar la reproducción de plantas con la humana. Nos vamos a dar cuenta que algunas cosas se parecen y otras no, para nada. Ya, entonces yo te voy a poner palabras ahí, palabras, unos conceptos y tú vamos a comparar esas palabras. Vamos a compararlas. Te voy a explicar con el primero y tú vas a entender. Es bien sencillo. Mira. ¿Copiaron ya el título? ¿Sí? ¿Copiaron el título? Comparar la reproducción de plantas con la... Ya. Anótelo. Comparar la reproducción de plantas con la humana. Ya. Ahí igual la tía lo escribió también en el chat, el título me parece sí, ¿ya? Mira, vamos a partir con el primer ejercicio acá, letra A, letra A, letra A, letra A, letra A. Entonces mira, pongan ahí, letra A, células, células, esa palabrita, vamos a comparar esa palabra, células, células, ¿ya? ¿Qué células se necesitan en las plantas? Lo vamos a hacer así con una tablita. Y en humanos, ¿se acuerdan qué células se necesitan para crear nuevas plantas? Polen. Polen, muy bien. El polen es el masculino. ¿Cómo se llama? Óvulo. El femenino. Óvulo, muy bien. Excelente ahí. En las plantas necesito polen y óvulo. Con eso se crea una nueva planta. Pasemos al otro lado. Humanos. ¿Sí? Dígame. Yo tengo regla. No, a mano nomás. A mano lo hace a mano alzada. Espermatozoide. Espermatozoide era la célula masculina. Es una palabra muy larga. Con Z, soy de. Los ovocitos. Y óvulo u ovocito. ¿Ovocito? Óvulo, ovocito. Ovocito primario, ovocito secundario. Ya. Entonces, ahí podemos comparar lo que se requiere en plantas y humanos. En células, estamos comparando las células. Y aquí algo se parece, porque mira, las dos necesitan óvulos. Pero lo que cambia es la célula masculina. Ahí hay una diferencia. Porque las plantas usan algo que se llama polen y los humanos, la célula se llama espermatozoide. Y más encima son distintas, porque acá se acuerdan que tenía como una colita. El polen es como un polvo. ¿Ya? Acá podemos decir que hay algunas diferencias y unas semejanzas. ¿Ya? Entonces aquí estamos comparando las células. ¿Qué células reproductoras participan aquí? ¿Ya? Plantas, polen, óvulo y humanos, espermatozoide con óvulo. Ya. Vamos con la P. ¿Vamos con la P? ¿Sí? Después de estar en el chat. No, no está todavía activa y lo debe estar escribiendo en el chat. Pero el primer criterio son las células. ¿Qué células participan? ¿Ya? Plantas y humanos. Y vamos a ir haciendo lo mismo. Lo mismo, plantas, humanos, pero distintos criterios, distintas palabras. ¿Ya? Vamos con la P.
Vamos con la B, ¿ya? ¿Podemos avanzar a la B? Porque tenemos que ir terminando. Sí. Ustedes tienen una clase ahora, así que para darles un recreo. Vamos con la B. Progenitores. Progenitores. Es decir, aquí la palabra progenitores significa ¿de dónde vienen estas células? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son como el origen de estas células? ¿De dónde provienen en una planta y en los humanos? ¿Quiénes son los progenitores acá? ¿De dónde vienen estas células? ¿De dónde vienen los espermatozoides? ¿De dónde viene el polen? El origen. ¿De dónde vienen en las plantas? Estambre pistilo. La flor o la parte de la flor o la misma, ¿cierto? La flor también es parte de una planta, de un árbol puede ser, ¿cierto? Podríamos mencionar ahí la flor, ¿ya? O estambre pistilo, ¿ya? Y en los humanos, ¿de dónde viene esto? ¿Quiénes son Los los testículos. En el hombre, claro, testículos, ovarios. Pero ¿dónde están esos órganos? Yo voy más o menos a esa palabra. ¿Dónde están esos órganos? ¿En qué ser? ¿Cómo le llamamos? Hombre, mujer. Hombre, mujer, ¿cierto? Los padres, papá, mamá, ¿ya? Y el hombre tiene unos órganos que producen esos espermatozoides, como tú dices, los testículos. Y la mujer tiene unos órganos donde están los óvulos, los ovarios. Entonces son como nuestros padres, el hombre y la mujer, padres. Y en un progenitor de las plantas son también las plantas que tienen estas flores. Entonces aquí tenemos diferencias. Las plantas no tienen padres, no tienen papá y mamá. Los humanos tenemos papá y mamá. ¿Ya? Vamos con la C. Vamos con la C. Sí, Ya, entonces ahí comparamos eso. sí, vamos con la C, profe. Ya. La C tiene que ver con el objetivo. El objetivo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué las plantas se reproducen? ¿Y para qué los humanos se reproducen? Pero aquí vamos al tema también, pongamos el tema de los afectos también, ¿ah? ¿Para qué las plantas se quieren reproducir? ¿Por qué quieren las plantas? ¿Por qué tienen que haber muchas plantas? ¿Para qué? ¿Para qué tienen crías las plantas? ¿Cuál es su objetivo en el terreno, en la naturaleza? ¿Cuál es el objetivo de las plantas en la reproducción? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué se reproducen las plantas? Recuerden que ellas no tienen sentimientos, no tienen afectos. Para tener frutos. Para tener fruto. ¿Y para qué los frutos? Para la semilla, ¿cierto? ¿Pero para qué esa semilla? Para que no se extinga la especie. Para plantar más frutos. Ya, para que no se extinga la especie. Plante por ahí y entonces después va repitiendo cada rato se repite, se repite. O los pájaros también se lo comen y por ahí no se dan cuenta que tienen la semilla. Para mantener la especie. Para conquistar territorio, ¿cierto? Así, y así ocupar más lugares las plantas. Ya. En cambio el humano, aquí pongamos el... Para formar familias. Excelente, excelente. Para formar familia. El humano lo hace para formar una familia. No lo hace pensando, hoy vamos a perpetuar la especie. No. El humano dice... No, además que hay muchos humanos en la Tierra. Además tenemos una sobrepoblación. Las personas dicen, oye, casémonos, mi amor, casémonos para formar una familia. Nos dicen, oye, casémonos para perpetuar la especie y no se extinga la raza humana. No. Lo dicen para formar, tener hijos. El concepto de familia es muy importante en los humanos. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Las plantas
Lo hacen porque la naturaleza les tiene esa misión de conquistar territorios, expandirse, mantener la especie, ¿cierto? Pero los seres humanos, como somos seres reflexivos, pensamos, tenemos emociones, lo hacemos para formar una familia. Ese es el objetivo de la reproducción. Para eso yo tengo hijos, para tener una familia. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia. ¿Ya? Me parece que esta es la última. Me parece que esta es la última de... Ya, y la última. Pasamos a la última, la letra D. Vamos a dejar hasta la D nomás. Vamos a la D. La última para terminar. La D. Profe, sí. El último concepto, el último criterio se llama descendencia. Descendencia. Y la palabra descendencia es súper sencilla, significa cuál es como el producto de la reproducción. ¿Qué es lo que sale de la reproducción? Hijos. Ser, pero en la planta no se llama hijo. ¿Qué sale en la planta? ¿Qué podemos poner ahí? Semilla. Una semilla. En la planta, Semilla. el hijo, podríamos decir, es una semilla. No, el producto es una semilla. El producto es una semilla. ¿Y en los humanos cuál es el producto? ¿Qué sale de la reproducción? Hijos. Un hijo. O un embrión también, pero hijo. El producto final es un hijo. Un embrión, le podemos llamar. Cuando es pequeñito, tú fuiste un embrión. Ya también, si quieren poner eso. Pero es hijo. Los humanos tenemos hijos. Las plantas, semillas. ¿Ya? Ahí hay una diferencia también. Diferencia. ¿Ya? Entonces, el último concepto que vamos a ver. El último concepto porque así podemos terminar dentro del tiempo para que tenga también su recreo. Entonces, voy a pasar a la última parte nomás, las conclusiones, ¿ya? Para ir terminando, niños. Para ir finalizando. Entonces, la reproducción es muy importante para todos los seres vivos, para todos, ¿ya? Todos los seres vivos es muy importante. Todos tienen que reproducirse. Yo me acuerdo de un video que era como de esto, profesor. Todos los seres vivos tienen que reproducirse, ¿ya? Pero las plantas tienen un objetivo, perpetuar la especie, mantener la especie, que no se extinga, conquistar territorios para así ocupar y seguir creciendo para el tema del oxígeno, ser el alimento de los animales, esas son funciones en la naturaleza. Pero el ser humano, no, el ser humano es un ser afectivo, un ser emocional. El ser humano lo hace porque tiene que tener una familia, ¿ya? Para querer esa familia, cuidarla, protegerla, criar a los hijos. Hay otras razones, aparte de lo biológico. ¿Ya? Aparte de la... ¿Sí? Profesor. Hoy día yo voy a terminar las dos preguntas para cuando llegue mi mamá y se deben mandar ustedes deben mandar fotos. Sí. Ahí ustedes ven, yo les mandé a cada uno lo que tenían pendiente, porque algunas tareas pedimos y otras las hacemos en clase, ¿no? ¿Ya? Pero eso, niños, ya, eso es la clase de hoy. La clase de hoy era incluir un poco el componente, la parte humana en la reproducción, porque como estamos viendo reproducción de plantas, y así también incluirlo en lo que tenemos como nuestro plan de sexualidad y afectividad, y que tú tengas algunos conceptos básicos. Después vamos viendo más detalles también, a medida que pasen los años, de la reproducción y la afectividad humana, ya que es muy importante, ¿ya? Profesor. ¿Sí? Mi mamá, ella estaba comiendo una fruta y después le salieron muchas semillas, entonces la plantamos y después cuando ya llovió, yo fui a ver cómo estaban y estaban llenas de agua donde estaban. Ah, la lluvia. Pero tuve que sacar el agua. La lluvia, el exceso de agua ahí quizá no las permita crecer, quizá después si se seca, ahí puedan crecer, ¿ya? Sí. Niños, esa es la sesión. Recuerden que ahora usted tiene la clase de música, así que para que tenga por lo menos 10 minutos de receso. 10 minutos de receso, ¿ya? Y mañana hay religión y inglés. En inglés, sí. Religión e inglés, ¿ya? Y la otra es geometría y arte visuales.
Eso el viernes. ¿Ya? Ya, niños. Que estén bien. Nos estaríamos viendo. Sí, dígame lo último, porque tienen que ir a recreo ustedes. Y el viernes, No le escuché nada. ¿vamos a hacer lectura el viernes? Sí, sí, ya está la lectura enviada ya. Ustedes ya la están leyendo. Mi mamá todavía no me trae el libro. No, pero si no, es la lectura semanal, se envió el viernes. ¿Ya? Justina y su abuela. Justina y su abuela. Eso. Justina y su abuela. Ya, niños, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, Que estén bien. profesor. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.